Yo quiero invitar al maestro Lorenzo Leguizamón, el homenajeado de esta noche, que suba al escenario, y al señor Serafín Francia Campos, al profesor Serafín Francia Campos, también que lo acompañe. Y voy a invitar también a los artistas que esta noche van a ofrecer su arte para ustedes. En primer lugar, el arpista Aparicio González. Le pido también a Francisco Jiménez, por favor. Al amigo, al gran artista Lorenzo Balbuena. A Sandra Ferreira, la flor paraguaya de esta noche, y a Mario Silva, que va a apuntalar con su guitarra el desempeño de los arpistas. Muchísimas gracias. Le pido ahora al maestro Serafín Francia Campos que tome el micrófono y empiece con su disertación. Señor embajador de nuestra querida República del Paraguay ante el gobierno de Argentina, distinguidísima esposa, señores funcionarios superiores de la representación diplomática y consular del Paraguay, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno argentino, señoras y señores, y fundamentalmente mis queridos amigos jóvenes que han venido esta noche curiosamente atraídos por ese instrumento que es símbolo del asombro en la música popular latinoamericana, el arpa. Si alguien ha venido esperando una disertación basada en la erudición, me compadezco de ellos. Porque yo soy un caminante de los senderos del arte, acompañando a quienes sí realmente son artistas y cosechando al costado del camino anécdotas, referencias, informaciones, leyendo los libros de los que sí saben de la historia del arpa, juntado un puñado de informaciones que este personaje recreado de aquel otro de Cervantes, este Quijote de la cultura que se llama Ovidio Ottaviano, nos animó a que viniéramos a Buenos Aires a celebrar desde aquí el aniversario de la fundación de nuestra novia de poetas y cantores, que es la ciudad de la Asunción. Y aquí estamos para comentarles que el arpa es un instrumento milenario. El rey David lo ejecutaba. Hay referencias del siglo XIII antes de Jesucristo de la existencia del arpa. Y su origen más comprobado es el de Egipto, que luego abarca el África y llega a España con las invasiones de los moros. Y fíjense qué notable, sin afincarse en España, emigra a América con los conquistadores españoles. En el año 1526, con la expedición de Sebastián Gaboto, viene un arpa a estas regiones. Martín Niño, reitero el nombre, Martín Niño, se llamó el primer tañedor de arpas llegado hasta aquí. Y el instrumento se afinca en dos grandes regiones
en su transculturización. La provincia gigante del Paraguay y Cundinamarca, más luego llamada Gran Colombia, actualmente Venezuela. De ese asentamiento en Venezuela hay dos hechos particulares. Primero, adopta una característica diferente al arpa transculturizada en el Paraguay. Siendo aquí un instrumento de melodía, ritmo y acompañamiento, allá es solamente instrumento de acompañamiento. Y en esas condiciones emigra más al norte aún. Y llega a México, el arpa llanera, que así se llama el arpa de Venezuela, llega a esa tierra encantada de Veracruz para dar nacimiento al arpa jarocha, que es el arpa mexicana. En 1894, don Manuel de Vargas, un español, funda un grupo de músicos en Tenochtitlán, en México. Ese grupo de músicos, familiares y amigos, conformaban en su estructura 4 violines, 2 guitarras y un arpa. El arpa hacía elemento de percusión, el arpa hacía las tonalidades del bajo. Y luego esa agrupación fue transformándose y así como desplazó a los violines para incluir los pistones, desplazó al arpa para incluir el guitarrón. Solían ejecutar normalmente en las fiestas de las bodas de una migración italiana próxima a Tenochtitlán. Y el casamiento o la boda, para nosotros, para el italiano se llama mariachi. De allí el nombre de ese grupo que caracteriza hoy a la música mexicana, nacida de esa palabra italiana. El primer mariachi fue el Mariachi Vargas de Tenochtitlán a finales del siglo anterior. Sus familiares, hasta hoy, sus descendientes, nietos y tartaranietos, continúan con aquello que desde el año anterior es patrimonio de la cultura musical azteca, el Mariachi Vargas. Por allí anduvo el arpa, transculturizado de aquel instrumento llegado de España. En Paraguay, en la provincia gigante del Paraguay, que comprendía los territorios actuales de las provincias de Misiones, Formosa y Corrientes, antes de la desmembración. En Paraguay adquiere una tonalidad diferente. El nativo observa aquel instrumento y en su cultura regional responde cavando el tronco de un árbol, poniéndole los brazos de madera, la columna de madera, el cabezal de madera, sin los pedales de aquel arpa que había venido, que eran 7 pedales, con 2 topes cada uno, y nace un nuevo instrumento. De la misma forma en que la identidad española y la identidad aborigen, la raza blanca y la raza india, se fusionan para que nazca el mestizo, que después es el habitante del Paraguay, el paraguayo. Así también el arpa clásica venida con la expedición de Sebastián Gaboto y el ingenio, la creatividad y la respuesta que da el ciudadano lugareño a su necesidad de comunicarse, de expresar los estados de ánimo, de hablar en el lenguaje del alma con la música, hace que nazca el arpa bien llamada paraguaya, por sus características propias. De aquel arpa original, el de concierto, arpa cromática, con 7 pedales, con 2 escalones cada pedal, que significan en la escala musical medio tono, que puede cambiar de tonalidad por efecto de los pedales. El arpa paraguaya, al prescindir de esos elementos, nace como un instrumento diatónico, totalmente de madera,
y vamos a pedir a Francisco Jiménez, que es el más joven de los arpistas, un guaireño de 23 años que con esos 23 años tiene 5 años de conciertos en Europa, fijando su sede en Suiza. Vamos a pedir a Francisco Jiménez que tome un instrumento para ir señalando las partes que conforman el arpa paraguaya. La llamada caja sonora es de forma triangular. La estola, o llamada también cabeza, de curvilíneas formas. La columna. La boca sonora. El clavijero. Y el posadero o pies. Luego la evolución y el modernismo la ha ido cambiando al clavijero de madera por un clavijero mecánico, más automático para afinar el arpa y para cambiar de tonalidad, dada su condición de instrumento diatónico. Le ha permitido utilizar las patas cilíndricas telescópicas de inserción dentro del instrumento, lo que extendidas permiten ejecutar el arpa en posición parada. Y generalmente en la columna, esta ya es una innovación muy actual, muy contemporánea, se reproducen tallas, rostros de indígenas, cuerpos de indígenas o conjunción de flores talladas en la madera. Son los cambios que ha sufrido el instrumento, que originalmente tenía 18 cuerdas, que para responder a las necesidades, dada su limitación de tonos, tuvo 32 cuerdas por mucho tiempo. Era costumbre en los parroquianos que jugaban al truco, al cantar el envido, el que tenía los naipes 7 y 5, no decía 32, sino decía arpasá, que de ese dulce idioma guaraní, transportado al español, quiere decir las cuerdas del arpa, 32. Con ese instrumento, Félix Pérez Cardoso recopila y recrea el himno folclórico paraguayo, la canción onomatopéyica que reproduce el trinar del pájaro campana de las selvas del Caaguazú. Y para completar la expresión musical, transforma el instrumento. Esa es una genialidad de este grande guaireño, Félix Pérez Cardoso, poniéndole 4 cuerdas más. Y pasa el arpa a ser un instrumento de 36 cuerdas con 4 bordonas adicionadas. Hoy, esas son las bordonas. Hoy, otro guaireño, Abel Sánchez Jiménez, quizás lo hayan escuchado nombrar por muchos años en el mundo. En el Japón veo que hay una gran cantidad de la colectividad japonesa como público. En el Japón estuvo 14 años como arpista de los indios, el grupo de Juan Alfonso Ramírez. Es un estudioso, un erudito del arpa, y ha transformado el arpa popular y cotidiano en un instrumento que a él le permite ejecutar Bach, Beethoven y la música clásica en general. El instrumento tiene 72 cuerdas. Es decir, se completa el teclado del piano, porque este instrumento que ven ahí tiene en las cuerdas las teclas blancas del piano, faltan las negras. Se ingenia el arpista con una llave, apretando, haciendo un medio tono, pero siempre imperfecto. Abel Sánchez Jiménez desarrolla un arpa y la ejecuta con 72 cuerdas. Y vamos a ver en el próximo milenio dónde termina el arpa, porque la colectividad japonesa que ha venido a Asunción a estudiar y a admirarse del arpa ha llevado no solamente con los conocimientos de ejecución del arpa, ha llevado la técnica de su fabricación. Y hoy arpistas paraguayos en el mundo hacen su show con arpas Yamaha. El arpa, de todos los instrumentos populares,
es el onomatopéyico privilegiado, porque reproduce, a diferencia del violín, del bandoneón, del acordeón, los sonidos de la vida cotidiana con mayor propiedad. Así, en una de las composiciones famosas de Félix Pérez Cardoso, reproduce el sonido del tren cuando arranca en la estación. Reproduce en la obra genial de Digno García, Cascada, cursos de agua y pequeñas vertientes. Es privilegiado para reproducir el sonido del trino de las aves de las selvas del Paraguay. ¿Hay un piririta ahí? Y a lo mejor hay un pájaro campana. Y reproduce esa expresión de alegría popular del hombre, el formidable obrero del campo, repuntando la tropa en las haciendas de Misiones o cortando la caña dulce que luego se convertirá en la caña paraguaya, un producto que nos identifica, producido de muy buena calidad en Piribebuy. Y recibe la visita del ser amado que le trae la merienda. O simplemente el fin de la faena hace que exprese su alegría con el zapucay, ese grito de felicidad, afincado también muy frecuentemente en la provincia de Corrientes y expresado alguna vez en los chamamés de don Damasio Esquivel, que está aquí presente con nosotros. Mi respeto, maestro. Ese es el zapucay. Identifican mucho al paraguayo con la guitarra. Gracias Francisco. Identifican mucho al paraguayo con la guitarra. Sin embargo, es el arpa, el instrumento que permitió a más de 150 paraguayos escribir su nombre en el libro de la vida sin pasar desapercibido. No los voy a citar a todos, porque lógicamente la memoria es flaca. Y la grandeza de esa gente no merece la irreverencia del olvido. Pero no voy a dejar de citar a Félix Pérez Cardoso, a Alejandro Villamayor, a Santos González, a Lorenzo Leguizamón, a Nicolásito Caballero, a quienes han formado estilo, escuela en la interpretación del arte. Y cito muy especialmente a Félix Pérez Cardoso, porque en esta vigencia de la integración de los pueblos a través de los tratados culturales y comerciales, de este Mercosur que como una turbina emerge de la voluntad y del esfuerzo de nuestros pueblos hermanos, ya mucho tiempo antes el artista integró a los pueblos con el lenguaje de la música. Y uno de ellos fue Félix Pérez Cardoso, el Mitaguazú del Guairá, migrante en Buenos Aires. Se inspira en su sensibilidad de ciudadano de América para ponerle música a los versos patrióticos de Hilario Cuadros, que canta el glorioso regimiento de San Martín, los 60 granaderos. Esa es integración de los pueblos a través de la cultura. Y ese hombre tan sencillo, que vivió sus sueños en Buenos Aires, que partió cuando todavía la vida le deparaba un futuro pleno de realidades, es al que voy a convocar desde una filmación realizada en Mar del Plata en el año 1951, hace apenas 45 años, para que quienes escuchan hablar de Félix Pérez Cardoso, para que quienes escuchan sus interpretaciones en el arpa, por lo menos tengan la visión
de cómo era el hombre, de su naturalidad y de su sencillez. Es fácil comprender que una película filmada en el año 51 no tiene los juegos de cámaras, de iluminación de la cinematografía moderna, pero tiene el incomparable valor de reliquia, un valor museológico, y les invito a que escuchemos en la versión de Félix Pérez Cardoso su recopilación del motivo onomatopéyico paraguayo de autor anónimo, El pájaro campana. Muy bien, es hora de que los verdaderos artistas ocupen el escenario y nos deleiten con ese lenguaje del alma que es la música. Yo voy a ir terminando mi participación comentándoles simplemente que desde una dependencia de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Culto se materializó un sueño de un grande de nuestro folclore que se llamó Mauricio Cardoso Ocampo, que había ideado un escudo. Con ese escudo se instituyó una bandera folclórica. De las informaciones que tenemos, es el único país en América y gran parte de Europa que tiene una bandera identificatoria de su cultura popular. Yo no quiero que este 15 de agosto pase y que nuestra estada acá no deje una estela, un recuerdo. Por eso quiero hacer entrega a alguna autoridad de esta casa asturiana que con devoción guarda sus reliquias de su cultura regional para dejarle
una réplica de la bandera folclórica paraguaya. Otra voy a dejar en manos de nuestro embajador, de cuyas gestiones y funciones nos enorgullecemos los paraguayos que vivimos en este momento la etapa nueva de la democracia en mi país. Y otra se la voy a dejar a mi querido amigo y Quijote de los movimientos culturales, Ovidio Ottaviani. Y el video, que guarda 3 canciones interpretadas por Félix Pérez Cardoso, van a quedar en manos de mi amigo Elvio Romero en la oficina cultural de la embajada, para que alguna vez algún colegio, algún club, algún círculo de artistas o simplemente un ciudadano quiera tener una imagen de Félix Pérez Cardoso, que en la embajada paraguaya queda el video para que ustedes vean.